Todos los pueblos y gobiernos del mundo aspiran a un clima de paz y tranquilidad social, porque solo en él es posible el trabajo productivo y el crecimiento económico. Pero en México, desde que asumió el poder Andrés Manuel López Obrador, vivimos en un ambiente de zozobra y agitación permanente, sin un solo momento de respiro. Y lo más sorprendente es que el origen de este desasosiego constante es el propio presidente de la República. En los últimos días se ha desatado una verdadera guerra en los medios informativos y las redes sociales a raíz de que el conocido reportero y conductor de noticiarios Carlos Loret de Mola publicó un reportaje en el cual reveló la vida ostentosa que lleva en Estados Unidos el hijo mayor del presidente, el abogado José Ramón López Beltrán, junto con su esposa Carolyn Adams Solano. El reportaje deja ver, a decir de los entendidos, un posible conflicto de interés que se explicaría por la liga profesional de la nuera del presidente con el mundo del negocio petrolero. Me explico. El abogado López Beltrán y su esposa habitaron por casi 2 años en una lujosa mansión ubicada en una zona exclusiva para gente de muy altos ingresos, ubicada en las afueras de la ciudad de Houston, Texas. Dicha mansión, que según el reportaje cuenta con finísimos acabados, espacio más que sobrado para una pareja, una alberca de 23 metros de largo y sala de cine privada, entre otras excentricidades, es propiedad de un alto funcionario de la empresa Baker Hughes, también dedicada al ramo petrolero y que actualmente tiene firmado un cuantioso contrato con Pemex. En dicha empresa o en alguna de sus filiales ha trabajado como promotora y cabildera profesional la esposa de López Beltrán. El reportaje no precisa el monto de la renta pagada por la pareja López Beltrán Adams, pero sí que la mansión está valuada en $1 millón. El diario Reforma, en su edición del 12 de febrero, dijo textualmente: conforme el convenio modificatorio número 4 al contrato 640.218.810, se establece que el 15 de marzo de 2018, Pemex Exploración y Producción suscribió con la empresa estadounidense, se refiere a Baker Hughes, un contrato inicial con un monto mínimo de $26 millones y un monto máximo de $65 millones. Sucesivas modificaciones ampliaron los techos de pago en $109 millones en 2019, es decir, ya siendo presidente López Obrador. 99 millones adicionales en 2020 y $68 millones en noviembre de 2021. Con ello, el contrato tiene un monto máximo a pagar a la firma tejana de $343 millones, lo cual representa 427% de incremento de la cifra originalmente pactada. La misma nota informa que 2 de los 4 convenios de ampliación se autorizaron en 2019, mientras el hijo y la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador vivían en una casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes en Houston, Texas, según documentaron Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus.
el portal de Loret de Mola. En esto se sustenta la sospecha de un posible conflicto de interés. Conviene recordar a quienes me escuchan qué es un conflicto de interés. Según el columnista Sergio Sarmiento, conflicto de interés es una situación en que los intereses personales pueden influir sobre las decisiones de un funcionario. Reforma 14 de febrero. Por mi parte, creo que el conflicto de interés es una irregularidad muy parecida a la que comete quien actúa como juez y parte en un conflicto, es decir, de quien juzga su propia causa o defiende su propio interés en un juicio y procura, justamente por eso, que la resolución se incline en su favor y no hacia donde dicten el derecho y la recta justicia. En el caso de José Ramón López Beltrán, la duda es si el préstamo de la mansión que ocupó por cerca de 2 años fue o no el pago por influir en las cuantiosas y sucesivas ampliaciones del contrato original de Baker Hughes, ocurridas todas bajo el mandato de su padre. También hay que precisar que todos los especialistas coinciden en que el conflicto de interés no constituye de por sí un delito, es decir, que puede existir dicho conflicto sin que se haya cometido necesariamente un delito. El reportaje de Loret de Mola desató de inmediato la ira del presidente. Según el portal Animal Político del 5 de febrero, en los últimos 5 días de conferencias matutinas señaló el presidente que los medios de comunicación y periodistas están al servicio de la mafia del poder o del antiguo régimen. Usó calificativos de prensa conservadora y prensa vendida. Arremetió contra Carmen Aristegui. Señaló que se la veía como modelo de comunicación a seguir y paladina de la libertad, pero engañó durante mucho tiempo. Aseguró que la comunicadora está a favor del bloque conservador con sus reportajes calumniosos y sus expertos como Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Córdoba. La misma nota agrega: durante esta semana y en varias ocasiones criticó al periodista Carlos Loret de Mola, a quien calificó como golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios. Afirmó que cuando estaba en Televisa tenía casi de rodillas a todos los servidores públicos. Hasta ahí la nota de Animal Político. Según opiniones calificadas, la denuncia de Loret de Mola echó abajo el discurso presidencial sobre el combate a la corrupción y la acendrada austeridad de su administración. El recuento en los medios y redes indican que el tiro dio de lleno en la imagen que el presidente se ha construido a base de mentiras y autoelogios, y lo exhibió al desnudo en su verdadera dimensión humana y política ante la opinión de sus gobernados. Las cifras relativas al saldo de la guerra virtual que él mismo desató en las redes prueban que fue tocado y obligado a batirse en retirada ante la fuerza que ha cobrado el escándalo. Para disminuir los efectos del golpe recibido, el presidente incurrió en un error más grave aún. El viernes 11 de febrero, a toda pantalla de su mañanera, exhibió los ingresos anuales de Loret de Mola como prueba irrefutable de que es un mercenario corrupto
al servicio de la mafia del poder. Según eso, Loret se embolsó el año pasado 35.200.000 pesos, provenientes de pagos de 6 empresas distintas, Televisa entre ellas. Esto fue literalmente arrojar gasolina al fuego. De inmediato se alzó una ola de protestas y condenas en todo el país e incluso en el extranjero. El mismo día de las revelaciones, la Barra Mexicana Colegio de Abogados señaló que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece el secreto fiscal, el cual protege la información de los contribuyentes obtenida por las autoridades en el ejercicio de sus facultades. Y puntualizó la misma Barra: si hubiera una violación al secreto fiscal, esto podría ser calificado como un delito a la luz de los artículos 69, 111, 114A y 114B, todos del Código Fiscal de la Federación, además de una clara violación al artículo 16 constitucional en lo que se refiere al derecho humano a la protección de los datos personales. El Universal, 11 de febrero. Reforma del 12 de febrero dijo: organizaciones civiles, fiscalistas y abogados condenaron ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador divulgara los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y advirtieron que constituye un delito. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en México, lamentó que desde la tribuna presidencial se hiciera esta exhibición cuando hay un ambiente de crecientes ataques a los profesionales de la información. Misma cita de Reforma. Forbes México del 11 de febrero dijo que Artículo 19 aseguró que los ataques de AMLO a la prensa son irresponsabilidad política. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, llamó bajeza y venganza de AMLO la revelación de datos personales de Loret de Mola. León Krause, en el Universal del 14 de febrero, escribió: como nunca en el gobierno López Obradorista, el rechazo fue inmediato y abrumador. Voces de toda índole advirtieron la ilegalidad y el abuso de poder. Salvo muy contadas y predecibles excepciones, el gremio periodístico dijo basta. Por la noche, decenas de miles de personas se reunieron en un espacio auditivo de Twitter para respaldar a Loret, pero sobre todo para escuchar y ser escuchadas sobre una preocupación común: la deriva autoritaria de México. Congruente con su conocida terquedad autoproclamada, López Obrador ignoró las condenas y protestas y repitió la exhibición de los ingresos de Loret en su mañanera del 13 de febrero. Miren esto, dijo, lo sabía la gente, lo sabía el pueblo de México, que este señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año, 2,5 millones de pesos al mes. ¿Quién gana eso? ¿Un científico? ¿Un intelectual? El presidente gana 10 veces menos. ¿Y por qué gana tanto este señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, para debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción. Aristegui Noticias, 14 de febrero. En este clima de zozobra vivimos los mexicanos.
Por mi parte, confieso que ignoro si Loret de Mola gana los millones de pesos que dice el presidente, pero conozco muy bien su trabajo de información, que considero lúcido, informado y analítico, y eso me basta para aplaudir su esfuerzo y sumarme a las protestas por los ataques que intentan acallarlo. Tampoco ignoro las hondas diferencias que median entre las opiniones político-económicas del periodista y las del antorchismo nacional, en cuyo nombre hablo yo. Aún así, me siento forzado, obligado a rebelarme contra las notorias incongruencias, contradicciones y mentiras francas del presidente, aunque solo sea porque fuimos sus primeras víctimas y creo que seremos los últimos en librarnos de ellas. Ningún periodista o intelectual de los hoy agredidos e infamados por AMLO escribió nunca una palabra en defensa nuestra. Y solo por eso nadie puede acusarme de irnos a la cargada en busca de favores o de protección de nadie. Es simple y elemental congruencia de principios. El presidente pregunta acusador: ¿sabía el pueblo de México los millones que gana Loret? No, no lo sabía. Pero tampoco sabía de la regia mansión de su hijo, José Ramón López Beltrán, ni de las cuantiosas ampliaciones de contrato que su gobierno otorgó a la empresa para la cual opera su nuera. Así los hechos, hay pleno derecho a preguntarle al presidente: si de informar al pueblo se trata, ¿por qué solo exhibe a Loret y calla sobre los lujos de su hijo mayor? Condena el hecho de que Loret gane más, mucho más si se quiere, que él, pero no nos aclara ni precisa qué delito comete el mexicano que gana más que el presidente. La economía de bachillerato dice que el salario se determina por la aportación que el trabajador haga a la riqueza social. ¿Quién dice que el presidente es el mexicano que más aporta a esa riqueza que cualquier otro de los 125 millones que somos? Él se asignó voluntariamente el salario que devenga, que es formalmente bajo, ciertamente, pero de ahí no se deriva ningún derecho a imponerlo como el techo imbatible de lo que puede ganar un trabajador. No más eso nos faltaba. Se rasga las vestiduras por los ingresos de Loret, pero no dice nada de los inmensos ingresos de sus amigos multimillonarios. ¿Cuánto gana cada hora don Carlos Slim o don Alfonso Romo o el recién fallecido don Alberto Bayeres? ¿No es verdad acaso que junto a ellos Loret de Mola es casi un indigente? Ellos devengan honradamente lo que ganan, es cierto. Y no ocurre lo mismo con cualquier otro asalariado mexicano, como los periodistas en general. Acusa a Loret de cometer un abuso y una imperdonable intromisión en la sagrada privacidad de su hijo José Ramón. Quizá tenga razón en esto, pero olvida que es él quien provoca estas investigaciones y señalamientos al haberse asumido como juez infalible de la honradez, austeridad y moralidad de todo el país, sin que nadie le haya otorgado ese derecho. Que atrincherado tras esa patente de corso autoconcedida, sermonea, acusa, ofende, reprime a quienes no se pliegan a sus discursos y fanatismos de moderno Savonarola, que es él quien se mete a saco todos los días con sus prédicas de falsa incorruptibilidad,
y franciscana austeridad en la privacidad de todos los mexicanos. No debiera sorprenderse, por tanto, de que le paguen los que pueden con la misma moneda. México también tiene derecho a saber que su austero, frugal, sobrio, humilde presidente vive en un palacio más grande y más lujoso que la Casa Blanca en Washington, el Elíseo en París y el 10 Downing Street de Londres, la sede del gobierno de la Gran Bretaña. Donde vive el presidente es la residencia más cara del mundo, como lo atestiguan los bellísimos pasillos de reluciente parqué con jarrones invaluables, que cada mes se gastan en Palacio Nacional 6 millones de pesos en nómina, energía eléctrica y agua. Se emplean 147 trabajadores de confianza que ganan entre 60,000 y 150,000 pesos, más 51 trabajadores operativos con sueldos más bajos. Que el año pasado la presidencia pagó casi 600 millones de pesos por servicios de outsourcing. En 2 meses, septiembre a octubre de 2021, se contrataron 8 empresas distintas para remodelar patios, dar mantenimiento a pisos de madera, herrería, escaleras, azoteas y para compra de parasoles antihongos. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Por un total de 35 millones de pesos. Datos tomados de la columna de Ricardo Rocha, El Universal, 2 de febrero. Esta es la austeridad republicana de López Obrador, ante la cual los ingresos de Loret no alcanzarían ni para las propinas. Por eso creo correcto y justo protestar contra los ataques al periodista rebelde. Sofocar la libertad de prensa es asfixiar la libertad de un país. Muchas gracias.